Vamos a dar comienzo a esta charla, debate, como parte de una propuesta, ¿no? Un aporte desde una perspectiva estratégica que conceptualizamos en lo que es el anticapitalismo, en un contexto donde en el mundo, a claras cuentas, está cómo se evidencia la barbarie a través también de avanzadas deformaciones de extrema derecha que demuestran la voracidad más extrema, ¿no?, de este sistema capitalista, porque estamos en un contexto donde vuelven las guerras, vuelven los genocidios, la miseria y la pobreza se acrecentan y agudizan. Entonces, desde ese sentido, de ese lado, nos resulta interesante, ¿no?, poder pensar el problema como una cuestión estructural, ¿no?, en la profundidad que tiene este contexto, esta situación donde nos encontramos, donde la cara de la extrema derecha a nivel nacional se representa en el gobierno de Javier Milei, que desde el primer día le ha declarado la guerra a la clase trabajadora y a todos los sectores de la sociedad, y de financia y ataque ideológicamente todo lo que tiene que ver con lo público, todo lo que tiene que ver con la reivindicación y los derechos de esta sociedad, que tan arraigados están y que tan fuerte también se pelean, ¿no?, por defensa de ellos. En ese sentido, desde el trabajo social o desde la salud comunitaria, ¿no?, como estudiantes del Departamento de Salud Comunitaria, como futuros trabajadores sociales o trabajadores en sí, nos parece interesante poder plantear que si reconocemos que los problemas devienen de la estructura de este sistema capitalista que no tiene nada bueno para ofrecerle a la juventud, ni a los trabajadores, ni a ningún sector de la sociedad, salvo para la burguesía y el sector concentrado que se enriquece a costa de las guerras y los genocidios, etcétera, 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 bueno, plantearnos también el desafío de poder superar las trabas de este sistema capitalista, porque hay una cosa contradictoria en sí mismo, que la semana pasada, por ejemplo, la humanidad volvió a llegar a la Luna, ¿no?, que estuvo bastante en auge la noticia. Entonces nos propone, por un lado, desafíos o potencialidades de la humanidad y el desafío de poder ir a otro tipo de sociedad donde no sea una cosa que vos ves cómo llegar a la Luna y vos no podés viajar ni a Constitución porque no hay trenes, ¿no? O sea, la contradicción es abismal. Bueno, entonces, planteándolo de la cuestión estructural, la propuesta del debate estratégico que queremos traer desde Ya Basta en Salud Comunitaria parte de reconocer la cuestión estructural para poder plantear una alternativa, una perspectiva anticapitalista para hacerle frente a todos los problemas del capitalismo, con la intención de poder ir a la superación de los mismos y plantear otro tipo de sociedad, otro tipo de humanidad. Dicho esto, que antecede un poco a la charla, la voy a presentar acá a mi izquierda a Marina Hidalgo Robles, trabajadora social recibida de la UBA, referente feminista de la agrupación Las Rojas. Está bien el aplauso, vamos, un aplausito. Bien. Así que, haciendo la presentación, obviamente, trabajadora social con perspectiva anticapitalista y, como dije, referente feminista de la agrupación Las Rojas, le voy a dar la palabra. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por los aplausos a mi izquierda. Bueno, nada, primero gracias a los compas del Ya Basta por la invitación. Es un debate que está re bueno dentro de la profesión, dentro del trabajo social, así que estuve leyendo y estudiando un montón, que por ahí es un problema porque vine con un montón de cosas en la cabeza. Voy a hacer todo el esfuerzo de ordenarlo, poder transmitir alguna idea que aporte a lo que ustedes vienen estudiando y a lo que vienen también militando, porque una cosa re interesante de nuestra profesión es que hay puntos de mucha conexión entre la militancia y el estudio y la profesión y demás. Bueno, esto que decía Kevin está bueno, la idea es poder pensar el trabajo social desde una perspectiva anticapitalista, poder saber qué es tener una perspectiva anticapitalista. Hace un rato algunas compañeras me comentaban algunos de los debates, algunas cuestiones que se leen y que se estudian acá en la carrera, y muchas veces se hacen definiciones o se nombran conceptos sin profundizarlos, sin llevarlos hasta el final, ¿no? Como un poco de, bueno, cumplimos con el cupo de diversidad teórica. Y en realidad la idea también de esta charla es ver cómo todas esas conceptualizaciones, todos esos cuestionamientos se hacen concretos en la práctica profesional cotidiana. Porque bueno, estudiamos un montón, después vamos a las instituciones donde trabajamos, vamos a los barrios, vamos a los centros de salud, y ahí, bueno, muchas veces se nos arman unos baches grandes
entre las ideas y entre lo que venimos reflexionando y la realidad concreta del qué hacer, ¿no? Nos encontramos frente a esas situaciones. Así que bueno, mi idea era empezar un poco con esto de algunas definiciones más teóricas, cosas que por ahí ustedes vienen viendo en la carrera, pero que está bueno reforzar y también, bueno, desde qué perspectiva las vamos entendiendo. Hay un debate que es como muy histórico dentro del trabajo social, que se zanjó con con dejar de nombrarnos como asistentes sociales para pasar a ser trabajadoras, trabajadores sociales, que tiene que ver con la asistencia, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo empezó un debate teórico en relación al origen del trabajo social. Bueno, ¿qué tiene que ver nuestra profesión con la profesionalización del voluntariado, con la profesionalización del asistencialismo? Es decir, no sé, seguro que ya quienes algunas materias hicieron del primer año, las damas de la caridad, ¿no? Que como que aparecen siempre, que todas las odiábamos porque se hacían las buenas, pero en realidad eran parte de no sé qué. Esas prácticas profesionalizadas y sistematizadas, y que en algún momento, a partir de los 70, que empieza a haber un cuestionamiento en la propia profesión, se empieza a decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con el asistencialismo, eso sigue existiendo, eso es parte de la iglesia, de la beneficencia, de las ONG, nosotros tenemos que ver con otra cosa. Y ahí empieza, bueno, los debates más teóricos en relación a qué es esa otra cosa, ¿no? Y empezamos a hablar del capitalismo. Hay una corriente muy interesante que surge en Brasil, pero va en distintas universidades, se empezó a tomar, por lo que me decían acá, algo se estudia de esta corriente, en la Universidad de La Plata también se toma bastante, en la UBA eso es más una práctica contrahegemónica de algún sector de docentes más críticos, que tiene que ver con ubicar al trabajo social, al origen del trabajo social como profesión, en lo que se le dice la contradicción capital-trabajo, ¿no? Entender la cuestión social, que es el ámbito donde intervenimos, como esa contradicción. Bueno, ¿cuál es la contradicción? Vivir en un régimen en el que las grandes mayorías trabajan y viven en la miseria para que las enormes minorías, el 1%, se enriquezca y viaje todo el año y que tenga las mejores coberturas de salud y demás. Y todas las miserias que esa realidad va generando. Eso lo agarran mucho autores como Neto, que me decían que eso ustedes acá algo leían. Bueno, y entender que el trabajo social empieza a aparecer como profesión frente a las manifestaciones de esta cuestión social. Entonces, vivimos en un régimen de contradicción y vivimos en un régimen de expulsión de las grandes mayorías, vivimos en un régimen de barbarie, y eso se manifiesta en distintos problemas sociales, ¿no? Entonces, el problema social que después, seguramente a lo largo de la carrera, cada uno de nosotros nos vamos especializando en algún tema, vamos pensando, bueno, me gustaría más adicciones, me gustaría más niñez, me gustaría más tercera edad, me gustaría... Bueno, todos esos van construyendo lo que conocemos como los problemas sociales, ¿sí? Esos problemas sociales son la manifestación o las distintas manifestaciones de vivir en el capitalismo, o sea, las distintas manifestaciones de la cuestión social, y nosotros vamos a laburar en la mitigación de esos problemas sociales. Hasta ahí más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Como más o menos todo lo que vamos leyendo a lo largo de la carrera, todos hablamos de la cuestión social, todos hablamos del capitalismo. Hay una cosa que empieza a complejizar, que es, bueno, cómo se van caracterizando esos problemas sociales. Porque en realidad las manifestaciones de barbarie, digamos, del capitalismo existen desde que existe el capitalismo mismo. No así el problema social, no así la cuestión social como tal. Durante mucho tiempo, durante todo el periodo de consolidación del capitalismo, la clase trabajadora se moría en la fábrica porque laburaba 23 horas y eso pasaba. Hay un momento que está más bien ubicado con la etapa monopolista del capitalismo, ¿no? Con la fase más del imperialismo del capitalismo, en que el Estado tiene que empezar a dar respuesta. Y ahí empieza la intervención estatal
Y ese es como uno de los grandes aportes en el sentido de el Estado se mete en el propio ámbito de la producción capitalista, ¿sí? Empieza a intervenir directamente en el funcionamiento productivo y empieza a poner reglas y a hacer distintos movimientos para generar cierto equilibrio, ¿sí? Entonces, los problemas sociales se empiezan a nominar y a definir de acuerdo a lo que el Estado burgués requiere en cada periodo histórico, ¿sí? No siempre existieron los mismos problemas. Por ejemplo, la ilegalidad del aborto no siempre fue un problema, pero en un momento empezó a serlo. Los niños que viven en situación de calle no siempre fueron un problema, pero en un momento empezaron a hacerlo. Bueno, empiezan a ser un problema cuando el propio Estado burgués dice hay que hacer algo con esto, ¿sí? Ahí define los problemas sociales que tienen ciertas características, ¿no? Esta idea del problema social como concepto. La primera característica es que los problemas sociales son fragmentados, ¿no? Entonces, lo que es la cuestión social, la gran manifestación o la manifestación global de la contradicción capital-trabajo empieza a aparecer fragmentada. Entonces, no hablamos de las consecuencias del capitalismo, hablamos de la pobreza, el desempleo, la tuberculosis, la explotación sexual, embarazos adolescentes, consumo problemático. Se empieza a hacer una división cada vez más chiquitita que opera en dos sentidos. Por un lado, aleja el problema social del ámbito que lo genera. Entonces ya es más difícil pensar, por ejemplo, el embarazo adolescente con el capitalismo. Pensar el consumo problemático de sustancias tóxicas con el capitalismo, ¿no? Hay como una separación entre la manifestación, que es el problema social, y el capitalismo, que es el origen de ese problema social. Y de esa manera hay una desresponsabilización del régimen que lo genera. Y de la mano de este proceso aparece la segunda cuestión, que también es muy importante, que es, si el capitalismo no es el responsable, ¿quién es el responsable de estos problemas sociales? Cada uno de nosotros, quienes padecen ese problema. A lo sumo, la familia, ¿no? Entonces, se pasa a una conceptualización de los problemas sociales como problemas individuales, con responsabilidades individuales, que requieren soluciones individuales. Y que en todo caso, el Estado burgués lo que puede hacer es ayudar a esos sectores de la sociedad que son, ¿cómo se dice? Bueno, objetivos de ese problema, no parte de ese problema, ayudarlos a recomponerse, a readaptarse, a resocializar y demás. Entonces, las personas, los individuos afectados por los problemas sociales se ven más bien como gente que no se pudo adaptar, ¿no? Incluso el desempleo. Bueno, el desempleado es el que no puede encontrar un trabajo. No es parte del ejército industrial de reserva, tal cual lo explicaba Marx, como una necesidad del capitalismo para bajar los salarios del sector ocupado, ¿sí? Todo esto es re importante decirlo y explicarlo y profundizarlo y estudiarlo, porque es lo que te permite ubicarte para las intervenciones, ¿no? Bueno, yo decía, el Estado burgués es el que define qué es un problema social, qué no, y construye la política social como respuesta a esos problemas sociales, que siempre no tienen como objetivo la resolución del problema, sino más bien la mitigación, porque en realidad la resolución de esos problemas es terminar con el capitalismo, que el Estado burgués no se lo propone. Ahí es donde trabajamos nosotros. Y acá hay una cosa que me parece interesante en relación a lo que me comentaban antes las compañeras, por ir a algún debate con alguna docente, que es, bueno, ¿por qué el Estado burgués busca dar respuestas
más no sea asistenciales a estos problemas. ¿Cuál es el interés? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué en un momento empieza a hacerlo? ¿Por qué define problemas sociales? ¿Por qué define una problemática como un problema social y no otra? ¿No? Y acá es importante poder como meternos en lo que es el rol que juega el Estado como institución, producto de este régimen capitalista. Porque el Estado tiene dos funciones muy importantes en términos de la política social, digo yo, ¿no? Uno es poder, ¿cómo sería? Uno tiene que ver con garantizar las condiciones de vida de la clase trabajadora para que pueda seguir siendo explotada, ¿sí? Las primeras políticas sociales del Estado que están vinculadas al inicio del trabajo social estaban bien relacionadas con las condiciones de vida de la clase obrera, incluso dentro de las fábricas. Las primeras trabajadoras sociales en Argentina, hay un libro muy bueno de Andrea Oliva, que hace como todo ese recorrido histórico. Las primeras intervenciones era hacer algo así como informes socioambientales, como los que aprendemos a hacer acá en la carrera, pero en lugar de hacerlo a las casas, lo hacían en las fábricas. Y hacían toda una estadística de las condiciones de vida de los laburantes. Bueno, porque para el Estado burgués es muy importante que la clase trabajadora se siga reproduciendo para poder seguir siendo explotada. Si el capitalista individual en su fábrica lleva las condiciones de superexplotación a niveles de 23 horas diarias, bueno, los laburantes se mueren, no tienen a qué más explotar, no tienen cómo generar ganancias. Y la otra función del Estado en la política social es la de la legitimación, porque es muy importante en términos de lo ideológico, ¿sí? La política social permite mantener viva a toda la clase trabajadora, pero también permite mantener vivos ciertos valores, cierta ideología. Ustedes van a ver que el trabajo que desarrollamos en los distintos ámbitos, ya sea un laburo más comunitario, ya sea en el ámbito de la salud, de la educación, de la niñez, está muy vinculado al trabajo con las familias. El trabajo social, todo el tiempo laburamos con las familias, todo el tiempo, mucho con las madres, además. ¿Y eso por qué? Porque la familia es un ámbito de socialización muy importante. Y para la política social, para la política pública, es muy importante intervenir en ese ámbito de socialización donde se reproduce la ideología dominante. Entonces, la política pública tiene ese elemento moralizador o ideológico que el trabajo social muchas veces sirve para bajarlo a las familias, a los individuos y demás. Ahora, hay una cosa que en general no se dice en las facultades y en las clases, es algo que tiene más que ver con darle una vuelta de tuerca a estas conceptualizaciones, que es que el trabajo social surge de la contradicción capital-trabajo, pero surge también de la lucha de clases. Que no todos los problemas que vivimos cotidianamente sean un problema social es porque no se los definió como tal. Y se los define como tal en el proceso de la lucha de clase. Cuando la clase trabajadora, y la clase trabajadora me refiero a todos los sectores de abajo, ¿no? Cuando el conjunto de la clase trabajadora dice, acá hay un problema, esto no lo queremos más, esto lo queremos cambiar, queremos algo distinto. Cuando se empiezan a dar esas peleas, es que se empiezan a nominar los problemas sociales como tal. Y pensar que el trabajo social es un producto de la contradicción capital-trabajo, porque el Estado burgués necesita mitigar esos problemas sociales, pero que también es producto de la lucha de clases, es lo que nos da el potencial transformador como profesionales. Eso hay que agarrarlo y no largarlo nunca, porque es la herramienta que como profesionales tenemos para las intervenciones críticas, las intervenciones del cuestionamiento. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Se entiende? Estoy haciendo mucho barullo yendo y viniendo. Esto de pensarnos como productos de la lucha de clases también nos permite pensarnos como productores y parte de esa lucha de clases, ¿sí? Entonces en las intervenciones es
entender, tener la perspectiva que los problemas con los que laburamos, los problemas que aquellas personas que vamos a entrevistar, que nos vamos a juntar, esos problemas que nos relatan, son producto de la contradicción del capitalismo, es muy importante porque es lo que va a definir también nuestras prácticas, nuestras intervenciones. Y eso es un hilo re finito, que después cuando uno está ahí en la intervención concreta, hay que tenerlo como muy a tiro, problematizar todo el tiempo, porque es muy fácil en nuestra profesión, con los problemas que laburamos, caer en prácticas e intervenciones moralizantes, intervenciones de responsabilización hacia el otro. Entonces, entender cuál es el problema, cuál es la situación, de dónde viene, por qué este pibe, esta piba está en esta situación. Entender eso es lo que nos permite ubicarnos en primer lugar. Puede ir muchas cosas, pero primero ubicarnos frente a este otro, esta otra que tenemos acá. Por ejemplo, yo les digo así, ejemplos. Yo trabajo, soy trabajadora social hace muchos años, pero trabajo en la política pública hace más. Y pasé por un montón de laburos, ¿no? Pasé por los laburos de gestión de la pobreza, que era firmar los certificados para que las madres de hasta 7 hijos, pues si tenían más ya no, pero hasta 7 hijos cobraran el plan social. Trabajé en talleres en los barrios, trabajé acompañando pibas en situación de explotación sexual. En todos te pasa lo mismo, que llegás a situaciones que si vos no tenés claro el por qué esa persona está ahí, podés hacer intervenciones horribles dignas de la Iglesia Católica o evangelista. Así como ejemplos, a mí me pasó de laburar con pibes que están en situación de calle. Bueno, en general los varones, su ingreso económico es o la mendicidad o el robo. Para las pibas es la mendicidad o la explotación sexual, ¿no? Como que hay una división sexual hasta en eso. Bueno, si vos estás con un pibe que sabés que roba, que vive en calle, bueno, vos tenés dos grandes alternativas. Una, te sentás y decís, mirá, es re feo robar, el celular de esa persona era de él, no sabés si tiene para... Bueno, o te podés sentar y preguntarle, bueno, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Bueno, veamos dónde podés comer. Robaste, ¿había un cana cerca? Porque no te regales. Si vas a estar viviendo en la calle y vas a ser víctima de esta situación, bueno, no te regales a la cana. Bueno, y tu ranchada, ¿hay adultos o son solo todos menores de edad? ¿No? Como empezar a cuestionar un poco la situación de ese pibe, de esa piba que tenés enfrente. Escaparle a las intervenciones moralizadoras es re importante, porque nuestra función está hecha para que vayamos a moralizar. Entonces es una práctica a contramano de todo lo que va a ser la vida laboral, digamos. Entonces eso hay que tenerlo como muy agarrado. Pero además, tener esa mirada es lo que nos permite también la disputa de la política pública, ¿no? La disputa de la política social. Porque nosotros, siendo parte de esa política pública, también intervenimos en la generación de nuevas políticas o en la defensa de lo que ya existe. Claro, cuando gobierna Milei, pensar en ganar programas y qué sé yo es difícil. Pensar en defender los programas que tenemos, bueno, parece... Y eso es muy importante, porque cuando los laburantes, las laburantes, estamos cotidianamente trabajando con la población del ámbito en el que intervengamos, cuáles son las dificultades que tenemos, cuáles son los recursos que nos faltan, cuáles son las miradas que tenemos. Por ejemplo, cuando yo laburaba en el programa de explotación sexual, teníamos el gran problema que es que no había ni hogares ni refugios para pibis trans. Entonces tenían que disfrazarse de mujer o de varón para entrar a uno de acuerdo a lo que dijera su documento. Bueno, parte de la pelea que dábamos las trabajadoras en ese momento era que hubiese hogares y refugios que alojaran pibis trans, porque también las pibis trans, bueno, imagínense, explotación sexual era... bueno, eso es una práctica que parece una obviedad, pero cuando vos estás en tu laburo, y no lo es tanto, porque no existe los hogares y los refugios para pibis trans. Entonces estás queriendo crear algo que es un cuestionamiento llevado hasta el final del propio sistema. Bueno, ¿qué pasa con las identidades? ¿No? ¿Qué pasa con la inserción laboral de las personas trans? Bueno,
Todo eso está vinculado a la primera definición, el trabajo social como producto de la lucha de clases. Bueno, nuestro aporte en la lucha de clases tiene que ver con cómo disputamos esa política pública, pero es algo recontra importante, porque si no, la alternativa a eso es quedarte y adaptarte a la miseria que existe. La defensa de esa política pública, además, la hacemos como laburantes también. Y ahí hay otra definición que tiene que ver con entender al trabajo social como producto de la lucha de clases, que es que todos nosotros, cuando nos recibimos y cuando empezamos a trabajar, además de ser profesionales, somos trabajadores y trabajadoras. Y somos parte también de esa clase trabajadora con la que intervenimos, ¿sí? Entonces ahí a vos se te arma una ubicación muy importante porque te aleja del elitismo profesional que se para por arriba y mira desde arriba a la población con la que intervenimos, y también pelea y cuestiona la mirada de el voluntariado, que esa es como otra cosa, otro de las grandes tensiones que tenemos en nuestro desarrollo profesional. La mayoría de los que elegimos esta profesión es porque alguna cosa nos importa del otro. O sea, algo, lo que sea, por algo elegimos el trabajo social. Porque algo, cuando tuvimos que pensar nuestro futuro laboral, dijimos, algo quiero ayudar, algo quiero hacer por el otro. Hay algo de eso que nos convoca. El problema es que si uno lleva eso hasta el final, terminan prácticas de voluntariado. Y el problema del voluntariado, como herramienta de transformación, es que queda muy en lo individual. El voluntario es lo que cada uno hace, que está bárbaro y está re bueno hacer y ser buena persona, sobre todo con los que tienen problemas. Es re importante, no dejemos de hacerlo nunca, combatamos el mal. Pero como práctica transformadora es muy limitada, porque ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que te quedaste 5 horas trabajando en la oficina para recibir al pibe que no sé qué, no te pagan las horas extras, a los 3 años estás quemada, no podés laburar más en la política pública, ¿sí? Y es una práctica que además desconoce la responsabilidad del régimen social en el que vivimos. Y nuevamente, la responsabilidad ya no es del pibi que tenemos enfrente o de la mujer que tenemos enfrente, sino la responsabilidad es mía. Y entra la culpa y entra la necesidad de resolver todo el problema como si una profesional pudiese. Y eso le hace un enorme favor al capitalismo, porque entonces le dejas de disputar a quien genera esos problemas y te cargas toda la mochila para resolverlo. Vernos como trabajadores nos ubica en ese mapa desde otro lugar. Y nos ubica también en la lucha de clases. Y nos ubica también en la pelea y en la disputa. Entonces, las trabajadoras sociales también, además de buscar las formas de todo el tiempo profesionalizarnos, de formarnos, de construir equipos, de defender la política en la que intervenimos, también peleamos por nuestras propias condiciones laborales. Yo antes de venir acá pasé por mi laburo porque teníamos un ruidazo, porque nos quieren duplicar las horas de trabajo y dejarnos el mismo sueldo. Bueno, no, vamos, nos organizamos. Te permite pelear por condiciones salariales, te permite pelear contra la precarización. Y son dos cosas que están muy conectadas, ¿no? O sea, todos los laburos más del ámbito de lo social, la docencia, salud, son como, tienen ese punto de unión entre la tarea que realizamos y nuestra propia condición de laburantes. Entonces, pelear contra la precarización de la política pública es también pelear contra la precarización contractual laboral. Y pelear por mejores condiciones de trabajo también nos permite llevar adelante intervenciones más profundas, más pensadas, te permite tener los ámbitos. Por ejemplo, Laura Iglesias, no sé si todos la conocen, es una trabajadora social que fue asesinada en el marco de la precarización laboral. Una trabajadora social que trabajaba en el patronato deliberado, que iba a hacer la visita a los ex detenidos, fue a hacer una visita a un ex cana, ex detenido, la mató.
Iba sola, nadie sabía que estaba ahí, no tenía ninguna herramienta. Bueno, la precarización también es parte de las peleas del trabajo social. ¿Por qué? Porque somos laburantes y queremos trabajar en condiciones dignas. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotras estoy re melancólica hoy, estoy anecdótica. Nosotras en el programa de explotación sexual que trabajábamos, éramos un equipo de 20 trabajadores y trabajadoras que a partir de estas cosas que veíamos, no hay hogares para los pibis trans. El aborto todavía era ilegal, entonces nosotros trabajamos. Imagínense trabajar con pibas explotadas sexualmente con el aborto ilegal. Bueno, nos teníamos que dar las 1500 ideas para ver cómo garantizábamos el derecho de las pibas de no ser madre a los 13 años después de haber estado sometidas a situaciones de esa violencia. Y nos empezamos a encontrar en los encuentros que son todavía encuentros de mujeres. Bueno, nos juntábamos, charlamos, tenemos los mismos problemas, armamos una secretaría de género. Con esa secretaría de género, por ejemplo, acompañamos un juicio muy importante a un grupo de proxenetas, a una red de proxenetas de Capital Federal de La Boca, que además conseguimos una condena, y también nos organizábamos para viajar a los encuentros de mujeres y pelear por el aborto legal. Hay una totalidad en nuestras profesiones y en nuestras prácticas que es muy interesante poder pensarla y que siempre remite al mismo y principal, a la misma y principal definición. Somos trabajadoras y nuestra profesión es producto de la lucha de clases y la contracción del capitalismo. Eso nos abre un montón de perspectivas y de oportunidades en el propio laburo. Y tener esa perspectiva es también la que nos ayuda después cotidianamente, porque el laburo no es fácil. Después uno se encuentra en la tarea cotidiana y no es una tarea... yo siempre la pasé bien, porque yo me divierto un montón con los adolescentes, o sea, nos juntábamos, pintamos las uñas, hacíamos talleres, o sea, la pasé re bien, pero la verdad es que te enfrentás a situaciones que son muy dolorosas, son muy de la barbarie. Y todo eso una tiene que estar también preparada para poder enfrentarlo. El problema es que esa preparación no tiene que ver con si tu subjetividad es más o menos fuerte, si llorás mucho, llorás poquito, si sos sensible, todo eso es una pelotudez. O sea, los que laburamos acá lloramos un montón porque la sociedad nos conmueve, la realidad nos conmueve. El problema es si podemos, a partir de nuestras perspectivas políticas, construir herramientas y ganar herramientas que nos permitan desarrollar esas tareas. Por ejemplo, el laburo en equipo. No se puede trabajar en el trabajo social individualmente. No puedes hacer entrevistas de manera individual. Tienes que trabajar en duplas, pero además tenés que tener equipos donde vos puedas llevar tus intervenciones, pensarlas, problematizarlas, buscarle la vuelta. Los espacios de supervisión o covisión, tener ámbitos profesionales donde uno pueda llevar las situaciones con las que intervenimos, pero que también pueda llevar cómo impacta cada una de esas intervenciones en una misma. Cuando se pone a jugar lo propio y ya no la intervención o lo profesional. Los espacios de organización político-sindical son recontra importantes, porque no hay batalla que podamos ganar en la soledad. Necesitamos organizarnos con nuestros compañeros de laburo, con otros sectores de trabajadores. Yo un poco lo que les quiero traer es la importancia de reflexionar siempre esta profesión desde una perspectiva anticapitalista, pero no en el sentido de lo que te decía vos la docente, de no podemos ser anticapitalistas porque surgimos de esa contradicción capital-trabajo. Eso es como decir, no puedes ser anticapitalista y tener un iPhone. O sea, nosotros somos anticapitalistas porque vemos que laburamos en las propias manifestaciones, en las propias consecuencias del capitalismo, de la barbarie capitalista, porque hacemos un cuestionamiento y porque tenemos una práctica que tiende a la transformación. Y eso es un montón, eso está buenísimo, pero también tiene un límite, que es el límite que efectivamente laburamos en la política pública estatal y no vamos a poder combatir al capitalismo desde adentro del Estado, pero sí podemos hacer grandes aportes. Entonces, la pelea capitalista tiene que ver con esto, no la pelea anticapitalista, con nos organicemos en el centro de estudiantes, nos organicemos en un partido revolucionario, nos organicemos
con la clase trabajadora, nos organicemos con las mujeres y la diversidad. Hay un proceso de transformación que es mucho más profundo y que con nuestra profesión sola no alcanza, pero que nuestra profesión puede hacer grandes aportes en nuestros ámbitos de laburo y también con la población con la que intervenimos para, lejos de ser parte del sostenimiento de ese status quo, lo critique, lo cuestione, lo ponga en duda, hacer siempre la pregunta del ¿por qué esto es así? No vamos a, en cada intervención, lograr la transformación global de la sociedad, pero sí vamos a poder ir poniendo esas semillas del cuestionamiento, de la crítica. Y además, como laburantes, sí podemos hacer grandes aportes en nuestra propia organización. Hay algo que yo siempre les transmito a mis compañeras, mis compañeros cuando se van sumando, ¿no? Como gente nueva que por ahí en el laburo vamos charlando, que es la importancia de la desobediencia. Nosotros vamos a ir a laburar a ámbitos donde nos van a ofrecer una práctica profesional y una intervención social que, aunque tenga discursos rimbombantes, busque que el status quo quede tal cual es. Que sean intervenciones que a lo sumo hagan la vida un poquito más vivible. Y la desobediencia tiene que ver con negarnos a hacer lo que está mal y tener siempre la perspectiva de la transformación social como objetivo final. En momentos vamos a poder más, en momentos vamos a poder menos. Cuando gobierna la extrema derecha y hay una avanzada de la extrema derecha en todo el mundo, seguramente encontremos limitaciones y vamos a buscarle la vuelta y nos vamos a apoyar siempre en esos puntos de avanzada, en esos puntos de cuestionamiento. Y la propuesta del trabajo social crítico y el trabajo social anticapitalista es ser parte de esos aportes desde nuestro ámbito como profesionales para la transformación social. Bueno, yo dejo hasta ahí. Bueno, habilitamos espacio para dudas, preguntas, intervenciones, cantos, no cantos. Quien quiera intervenir, preguntar, hablar, aprovechar que la tenemos acá a la hippie, que es todo un honor. No, es más como una reflexión que surge a partir de eso. No sé, mi mamá es antropóloga, trabaja también en las políticas públicas y ahora ella está en el Ministerio de Desarrollo Social de provincia, con un parate hace años terrible. Y entra todo el tiempo con esta contradicción de que, claro, ella se metió medio en la antropología, se metió en un sector de también ayudar a los chicos, entonces entra todo el tiempo en contradicciones y muchas veces, o sea, me contó casos terribles de esos, como no sé, los que contaba Mari recién. Siempre contaba de un caso muy tremendo de una piba que la usaba el cuñado y que la hermana no le creyó y que le prendieron fuego la casa. O sea, mi mamá termina ahí porque esta gente había ido a solicitar al Estado materiales para construcción de casa, un plan que había en ese momento. Y claro, mi mamá iba, bueno, a ver, ¿por qué es que estás pidiendo? No, porque a mi hija la abusó el cuñado, quedó embarazada, tiene 11 años, toda una situación que, claro, mi mamá salió de ahí como diciendo, esto es terrible. Y para mí lo que tiene de bueno, o sea, la charla, todo lo que trae Mari, toda esta nueva perspectiva, es que siento que mi mamá re hubiera necesitado por ahí esta charla o esa perspectiva para el trabajo, porque nada, después siguió adelante, siguió laburando, pero quiero decir, te da una perspectiva que está buenísima, que por ahí no siempre cae la ficha de eso, que está buenísimo que puedan surgir en la universidad, porque realmente después encontrás gente que trabaja de esas cosas y lo necesita. No sé, pienso en esto de que ella igual vio eso, igual quería seguir transformando el mundo. Entonces, bueno, tener esta perspectiva de las cosas te da mucho también eso de, bueno, las limitaciones propias del trabajo, de las políticas públicas, pero todo lo que podés aportar desde ahí, también desde qué otros lugares podés organizarte o participar para poder aportar esa transformación colectiva y más profunda que, bueno, que puede surgir, porque no del trabajo social, nada. Me encantó la charla. Yo quería preguntar si, claro, porque vos contabas que, o sea,
trabajabas en el ámbito de ¿cómo era? El programa de explotación sexual cuando todavía no estaba legalizado el aborto. Y yo quería saber cómo, o sea, si vos veías reflejado en tu trabajo, en las intervenciones que hacías, o sea, en la gente y en las situaciones, estos cambios que fueron surgiendo en lo social, estos cambios importantes ya, o sea, en la aprobación de la ley, por ahí antes incluso en la masividad, la masivización del movimiento, o antes también con el Ni Una Menos, o bueno, o sea, otros sucesos que vos hayas visto concretamente reflejados por ahí en eso, en tu laburo. Lo mío no sé si es una pregunta o medio una intervención, porque yo tengo muchas dudas. En la universidad mucho lo que veo con muchas compañeras que, nada, en estos tiempos que estamos viviendo, con Milei destrozando absolutamente todo, también lo que pasa mucho es que notamos como que hay que luchar, como que hay que dar la pelea, pero sin embargo con las condiciones de hoy en día, con las condiciones de vida hoy en día, de lo que es toda la clase trabajadora principalmente, que tenés que tener, no sé, los docentes acá que salen de dar una clase y tienen que ir a hacer Uber y después volver a dar una clase a la noche, y bueno, pasa un montón justamente en trabajo social. Hay muchas estudiantes que, no sé, son ama de casa, entonces también tienen 40 millones de trabajos, entonces como que saben que todo está mal, pero no, o sea, es ese pudor de no poder hacer nada porque tenés que sobrevivir, básicamente. Entonces, como no sé si la pregunta sería cómo hacer algo, que nada, yo en mi caso puedo porque no necesito un trabajo urgentemente, pero hay gente que tiene, o sea, madres que tienen 3 pibes y no te podés dar el lujo de no trabajar y militar o ir a una marcha, o mismo que en el trabajo un montón de veces no las dejan ir a las marchas. Entonces, ¿cómo agarrar a esa gente que realmente tiene ganas de hacer algo y las pone muy tristes no poder hacer nada? Entonces, ¿cómo hacer con eso? ¿Cómo abarcarlo? ¿Cómo traer esta perspectiva también? Porque hay muchas compañeras que hoy no están acá porque están trabajando o porque están estudiando, o sea, muy de casualidad, que pudieron hacerse este tiempo para estudiar y nada, que no pueden estar acá hoy, pero les encantaría poder hacer algo. Y muy buena la charla. Yo no tengo una pregunta, pero es más como una reflexión que me dejó la charla, que para mí, digamos, algo muy importante es que lo que remarcaste, que hay que salir de esta intervención asistencial y dejar de esperar un estado de bienestar, porque podemos hacer mucho más que eso. O sea, podemos cambiar el sistema por completo y no tenemos que estar siempre, digamos, esperando que salgan estas políticas de ayuda. Y está muy bueno que nos den la oportunidad y que nos enseñes a mirar el trabajo social desde esta perspectiva que es tan importante hoy en día, digamos. Así que nada, fue muy linda tu charla y me quedó esa reflexión. Muchas gracias. No, para mí está re bueno lo que decía Manu de tu vieja, que es algo que yo no lo dije mucho en la intervención, que también la mirada anticapitalista, la mirada crítica, tiene la importancia de esto de no quedarnos con las apariencias. Vieron que yo les decía, bueno, los problemas sociales aparecen fragmentados, divididos, bien lo más escindido posible de la causa, que es el propio capitalismo. Entonces, eso como idea, ¿no?, de poder entender los problemas sociales, más allá de cómo aparece, cuando aparece una persona que te dice no tengo casa porque no tengo casa, vos empezás a preguntar, ¿y por qué no tenés casa? ¿Y qué pasó? ¿No? Indagar. Todo el tiempo ese indagar y no quedarnos con las apariencias es fundamental en nuestras prácticas, porque nosotros laburamos en 2 tipos de ámbitos. Uno donde la gente viene a pedir ayuda, ¿no? Viene y te pide la casa. Otro en el que nosotras vamos a convencer a la gente de que nuestra intervención está buena. Por ejemplo, situaciones de abuso de niñas. No es que el pibito viene a pedirte ayuda, vos vas y tenés que construir el vínculo y tenés que convencerlo de que podés aportar algo y tenés que poder entender. Pasa en muchos ámbitos más comunitarios, que una ve síntomas, ve indicadores, ve cosas raras. Bueno, todas esas cositas raras, si las empezás a juntar, no tener eso de la mirada crítica también
es súper importante en el sentido de no quedarte con la apariencia y poder indagar todo el tiempo qué más hay atrás de esto que se trae. Cuando escuchamos las entrevistas, bueno, ¿qué más hay además de lo que te dice? Y ahí es donde empieza a aparecer la verdadera complejidad de los problemas con los que estamos laburando. Por lo que decía recién la compa, que dice, ¿cómo te llamas? Ah, después te estaba comiendo. Guada, buen provecho. No, que una cosa, que igual es como ya todo otro debate, ¿no? Pero más profundo, pero lo del estado de bienestar. El estado de bienestar lo único que hizo fue llenar de políticas públicas, políticas sociales, para que la realidad siga siendo la misma. O sea, política asistencialista como el estado de bienestar no hubo nunca, jamás en la vida. Que es un poco lo que pasó con la primera época del kirchnerismo acá en Argentina, ¿no? Programas sociales, distribución de subsidios. Yo, lo que les decía, ese trabajo donde laburé, era un programa se llamaba Plan Familias, y era un subsidio para mujeres que tuvieran hasta 7 hijos. ¿Para qué era? Para que la mina se quede en la casa, que no salga a laburar, que no estudie, que se quede en la casa cuidando pibes. O sea, más status quo que la mujer en la casa cuidando a los pibes y no laburando, no hay. Bueno, entonces no solo que no esperamos el estado de bienestar, ¿no? Lo combatimos. Y las prácticas críticas y anticapitalistas es lo que decías vos, ¿no? No dependen del Estado, sino bueno, de la perspectiva y las luchas que nosotros demos. Y después, ¿qué más iba a decir? Ah, no, lo preguntaba así. No, nosotros, o sea, en general, en el trabajo social se labura mucho con los sectores que están más cerca de los márgenes que el centro de la sociedad, ¿no? Como que el laburo la población con la que en general laburamos son sectores más pobres, más excluidos y demás. Los grandes problemas, los grandes fenómenos sociales recontra llegan, o sea, yo cuando empecé a laburar en el 2010 más o menos, yo iba con el pañuelo verde al laburo y las pibas me puteaban. Yo a veces tenía que ir a intervenciones con adolescentes, me lo tenía que sacar porque sabía que iba a estar toda la entrevista peleándome por el pañuelo verde, lo tenía que sacar. Bueno, también parte de mi intervención giraba alrededor de eso. Bueno, ¿y por qué tenés que ser madre si no querés? Pibas que vivían en un hogar de monja. Digo, pero ¿por qué vas a ir con un embarazo si no tenés ganas? ¿Tenés ganas de estar embarazada? ¿Tenés ganas de ser madre? ¿No tenés ganas? Bueno, esos cuestionamientos. Ahí vuelve lo del anticapitalismo, lo del cuestionamiento de la sociedad tal cual es. Y por supuesto, si esos dos fenómenos, la marea verde, el Ni Una Menos, fueron cosas que, sobre todo en el ámbito donde yo laburaba, que era un ámbito de pibis en situaciones de extrema violencia, aparecían un montón desde lo discursivo, incluso desde la naturalización. La irrupción del Ni Una Menos generó un movimiento en toda la sociedad, o sea que las pibas que en un momento venían y me explicaban lo que ellas habían hecho y por lo cual les habían pegado porque ella no sé qué había hecho, en otro momento venía a pedir, che, me quiero ir de mi casa y no sé cómo. Bueno, esos movimientos se recontra vieron. Y también eran un punto importante para nuestras intervenciones, apoyarnos en esos procesos. Bueno, y lo último, lo de Clara, que es difícil organizarse, sí, y con eso cierro, sí. No, la verdad es que la militancia, y sobre todo la militancia revolucionaria, va a contramano de la sociedad, eso es así. A la vez, no tenemos otra alternativa. La alternativa que tenemos es este capitalismo que nos lleva a situaciones cada vez más barbáricas a todos. Entonces sí, a veces se hace difícil y hay momentos como por ejemplo cuando gobierna Milei, yo hoy decía, bueno, yo vengo de un ruidazo, pero yo a ese trabajo voy 2 días. Yo tengo compañeras que no, hoy no podía porque tengo mi tercer laburo, entonces no podían venir a las medidas sindicales. Por supuesto que toda esa política de fragmentación, de división, tiene un sentido en la desorganización de los trabajadores. Y es difícil. Y a la vez... bueno, es el camino que hoy tenemos porque no vos mirás enfrente y la propuesta del enfrente de el más o menos un poquito mejor, en estos momentos se terminó de desintegrar, no existe más el un más o menos un poquito mejor. Bueno, y lo otro que es Trump, es Milei, y es a contramano y es difícil y a la vez es hermoso, porque también vas viendo los resultados y te encontrás en una charla hablando de tu profesión y de las potencialidades y demás, y tiene cosas muy hermosas y por ahí esos son también los puntos que te permiten para seguir convocando y seguir invitando
a sumarse en la medida de lo que cada uno pueda, pero bueno, muy importante saber que sí, que bueno, es a contramano esta militancia y que es hermosa y que es necesaria. Muy bien, vamos haciendo el cierre. Les agradezco a todos, todas y todes por participar, hace el tiempo de estar acá. Hermoso el espacio de encuentro, de reflexión colectiva, que podamos sentarnos a pensar estas cosas. Y obviamente les invito a todos a obviamente seguir reflexionando, seguir encontrándonos y sumarnos a organizarnos para cambiar este sistema de raíz por un futuro que valga la pena ser vivido, por una humanidad mucho más humana que nos espera, siempre al calor de la lucha y de la organización de la política revolucionaria. Así que les invito a que formen parte del Ya Basta y sigamos organizándonos para transformar esta sociedad de raíz. Muchas gracias por estar acá.